estamos con la presencia de una figura muy importante para nosotros en el contexto de que estamos celebrando los 130 años de AMIA. Y nos propusimos este año entrevistar a personalidades muy destacadas de la cultura argentina, de la sociedad argentina y también referentes de la cultura judía. Y por eso está acompañándonos Ana María Yuga. Gracias por estar con nosotros hoy. No, al contrario. Gracias por invitarme. Bueno, una escritora muy reconocida. Y si te parece, Ana, comenzamos hablando, bueno, primero, ¿cómo comenzaste a escribir o desde cuándo te consideras escritora? Empecé a escribir desde chiquita, en la escuela primaria. En la escuela primaria, por supuesto, era la mejor en lengua, en castellano se llamaba en esa época. Y ya empecé a escribir mis primeros versitos, que tenían un éxito extraordinario. Me convertí rápidamente en la poetisa más famosa de toda la escuela número 15, Consejo Escolar Séptimo. Hoy no se usa más la palabra poetisa, se usa poeta. Sí. Pero en esa época las mujeres éramos poetisas. Y bueno, nada, y escribía mis versitos y por supuesto me sacaba siempre excelente y felicitado en las composiciones escolares. En las reuniones familiares mi mamá me hacía pararme arriba de la mesa y recitar mis versitos para todos mis tíos y mis primos. Sí. Y de ahí a decir, bueno, voy a dedicarme a esto ya como forma de vida. Siempre quise dedicarme a esto, ya en aquella época, cuando tenía 8, 9, 10 años, porque precisamente por ser una muy, muy apasionada lectora, yo quería ser una escritora, pero me parecía algo tan imposible, tan lejano, estaba casi segura de que nunca lo iba a lograr. Pero sí era algo que deseaba. Y debía tener 14 años cuando decidí que quería estudiar teatro, que era algo que muy común en los 60, el teatro estaba muy, muy en boga, un poco como ahora en Buenos Aires. Y mi mamá dijo, teatro con esa gente un poco rara del teatro, mejor que venga una profesora a casa y te enseñe a vos sola, una chica tan jovencita. Entonces vino una profe a casa, María Esther Fernández, y enseguida se dio cuenta que yo no iba a ser actriz, pero que escribía. Me empezó a pedir que le escriba un poema de deber para cada vez que ella venía, una vez por semana. Sí. Y yo escribía un versito por semana. Y así, después de 2 años, de pronto hubo una cantidad de material y ella me dijo, bueno, ahora tenés que presentarte a un concurso. Y entonces me ayudó a seleccionar, elegimos los versitos que más nos gustaban y armé un librito y lo presenté a un concurso del Fondo de las Artes y gané un premiecito muy chiquitito, que era nada más que un préstamo para publicar el libro. Y bueno, y así salió mi primer libro de poemas y al año siguiente se ganó la Faja de Honor de la SADE. ¡Ah, impresionante! Sí, bueno, era chica, lo escribí entre los 14 y los 15. Mira, impresionante. Sí. Y vos traes el recuerdo de esa familia, esas reuniones, ¿cómo se vivía la tradición judía en esa familia? Bueno, yo tenía mi familia materna y mi familia paterna. Mi familia materna, Ashkenazi, venían de Polonia, de un pueblito de Polonia. Mi Bob era de Varsovia, mi Zeide era de Derechin. Se habían encontrado acá en la Argentina. Yo creo que la familia de la Bobe también era de Derechin. Y ellos no eran creyentes y no eran religiosos. De todas maneras, por supuesto, se comía Matzen Pesach y era un judaísmo sobre todo culinario, hecho de recetas y hecho también de recuerdos y en fin, de sensaciones. En la familia de mi papá eran completamente distintos. La familia de mi papá, los Yuga, la familia de mi mamá eran Shmulevich. La familia de mi papá eran los Yuga. Los Yuga, mi abuelo Musa vino del Líbano, de Beirut. Mi abuela Ana,
su familia era nacida en la Argentina, pero su familia era del Peñón de Gibraltar, o sea que eran de nacionalidad oficial inglesa, en realidad españoles, Sí. pero se consideraban a sí mismos marroquíes, eran de la colectividad marroquí. Y bueno, el abuelo Musa conoció acá a la abuela Ana y ahora me llevó a mí muchos años darme cuenta que el Zeid de Meiche y el abuelo Musa en realidad se llamaban los dos Moisés. Claro, los dos se llamaban Moisés, pero me llevó muchos años en darme cuenta. Y antes de empezar la nota con Ana María, yo le decía, ¿y vos cómo pensás que se cuela este judaísmo en tus obras? Y me decía, no es que se cuela, está todo ahí. ¿Cómo está en todos mis libros. Te digo, la familia de mi papá sí eran creyentes, ellos eran creyentes, respetaban todas las fiestas, seguían las tradiciones, era, digamos, ya un judaísmo, no diría militante, pero un judaísmo más tradicionalista y sobre todo, digamos, en que la religión tenía un lugar. Sí. Sí. Y me decía, bueno, está todo ahí, no es que se cuela, está en mis obras, bueno, obviamente claro. Más allá de los Mis libros. personajes son judíos, sí. O sea, si Los Amores de Laurita, bueno, no es famoso, no es un libro famoso por los judíos, pero Laurita es una chica judía. En la novela eso queda muy claro. Qué sé yo, en una de las últimas novelas, El peso de la tentación, bueno, también la protagonista es judía. Sí, el judaísmo anda ahí por todas partes, aparte de los libros específicamente dedicados al tema judío, como tengo una recopilación en español que debe ser una de las pocas que hay de los cuentos de Helem, una tradición folclórica judía askenazí muy divertida, ¿no? La de los sabios de Helem. Y aparte los libros de gastronomía, obviamente. Un libro, claro, que se llama Risas y emociones de la cocina judía, sí. Donde, digamos, yo no soy una gran cocinera. Alguna vez me invitaron a la AMIA para hablar de cocina y las señoras invitadas se desilusionaron un poco porque pensaron que se iban a encontrar con una cocinera. Y yo soy una escritora, no soy una cocinera. En ese libro hablo más bien, sí, tiene recetas también, pero sobre todo hablo de las costumbres a la hora de comer, de la colectividad askenazí en Argentina, ¿no? Yo decía, yo soy una escritora. No te voy a preguntar si sos o te sentís Yemame, pero sí te quiero preguntar, sos madre de 3 hijas y una de ellas también comparte profesión como vos, es escritora. Sí. ¿Qué se siente? ¿Vos pensás que es un poco, no sé, se puede ir tomando de la casa? ¿Cómo se pasa de...? Bueno, mis 3 hijas son muy lectoras y la verdad es que eso es lo que yo más deseaba de ellas, que cada una siguiera su camino, pero que pudieran disfrutar de eso que para mí es uno de los placeres máximos de la vida, que es leer. Y la verdad es que las tres son lectoras, sí. Hay una de ellas que escribe, que es Paloma Fabricant, y tiene publicada ya su primera novela, El Diario de Rosario, que este año la va a sacar la editorial MC, un sello de Planeta. Pero bueno, mi hija mayor es editora, ha trabajado como editora externa de Planeta también, y mi hija más chica es coordinadora de postproducción de series y películas, así que de alguna manera está también en el tema del relato. Y Ana, volviendo un poco y hacer referencia también a las universidades, a la educación, estás también por dar un curso, obviamente seguís trabajando con tus obras, con cuentos, sos referente del microrrelato. Contanos un poquito acerca de este curso que vas a dar en las próximas semanas. Es un cursito de 3 encuentros nada más, un taller de 3 encuentros sobre microrrelato, que se llama Cómo escribir un microrrelato, y lo doy a través de los talleres Filba. Si alguien quiere más información, tiene que buscar en internet Talleres Filba. Uno de los referentes del microrrelato
acá con nosotros, así que bueno, me imagino que el que está interesado no se puede perder este curso. Un placer, Ana María, como siempre, Bueno. que hayas podido hacerte un lugarcito para charlar con nosotros. Un gusto enorme para mí, gracias. ¿Nos acompañás un ratito más? Sí, claro que sí. Nosotros seguimos de esta manera.